Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rafael y hoy quiero contarles algo que me pasó hace 3 años. Es una historia difícil, pero creo que es importante compartirla porque sé que hay muchas personas que están pasando por algo parecido. Mi madre murió y yo no pude despedirme de ella, no porque estuviera lejos o porque no tuviera dinero para viajar. Fue porque durante 15 años no nos hablamos por culpa de una religión. Me llamo Rafael Mendoza. Tengo 62 años, y durante la mayor parte de mi vida fui testigo de Jehová. Toda mi familia lo era nuestra vida. ¿Saben? Las reuniones, la predicación, los estudios bíblicos, todo giraba alrededor de eso. Pero en 2009 me expulsaron. ¿Por qué? Porque después de que mi hijo murió en un accidente, empecé a hacer preguntas que no les gustaron a los líderes de la congregación. Y cuando te expulsan de ahí, tu familia ya no puede hablarte. Es así de simple. Si esta historia ya les está tocando el corazón, les pido que le den like y se suscriban, porque necesitamos hablar más de estos temas que afectan a tantas familias. Mi madre siguió esa regla al pie de la letra. Durante 15 años, vivimos en la misma Ciudad de México, pero para ella era como si yo hubiera muerto. No podía llamarla, no podía visitarla, no podía saber cómo estaba. El 8 de abril de 2021, un vecino me escribió por Facebook para decirme que mi mamá había muerto 3 meses antes. 3 meses, había estado enterrada y yo ni lo sabía. Lo peor de todo es que el vecino me dijo, tu mamá preguntaba por ti hasta el final, quería verte, pero no sabía cómo contactarte. Imagínense eso por un momento, una madre muriendo y preguntando por su hijo, y un hijo que no sabe que su madre está muriendo. Esta es mi historia, pero también es la historia de miles de familias que están viviendo lo mismo ahora mismo, familias separadas por reglas religiosas que ponen la obediencia por encima del amor. Si ustedes conocen a alguien que está pasando por esto, compártanle este video. A veces saber que no estamos solos nos ayuda a seguir adelante. Bueno, déjenme contarles un poco sobre mí para que entiendan mejor la historia. Nací en Guadalajara en 1962. Mi familia ya era testigo de Jehová desde antes de que yo naciera, así que crecí en eso. Mi papá era siervo ministerial en la congregación del centro, y mi mamá era lo que ellos llaman una esposa ejemplar, obediente, dedicada, siempre con una sonrisa. Para mí, era normal ir a las reuniones 2 veces por semana, salir a predicar los sábados, estudiar la atalaya los domingos. Era nuestra rutina familiar. ¿Saben? Como otros van al parque los domingos, nosotros íbamos al Salón del Reino. Me bauticé a los 16 años. Me acuerdo que mi mamá lloró de alegría ese día. Mi hijo ya sirve a Jehová, les decía a todas las señoras de la congregación. A los 24 me casé con Patricia, una chica muy bonita que también era testigo. Establecimos nuestro hogar cerca de la casa de mis papás, y todo parecía perfecto. Patricia era pionera regular, eso significa que dedicaba 70 horas al mes a la predicación. Yo seguí progresando en la congregación, primero siervo ministerial, después anciano. En 1990 nació nuestro único hijo, Esteban Rafael. Lo nombramos así por mi papá. Era un niño inteligente, cariñoso, y desde pequeño mostraba interés en las cosas de la Biblia. Mi mamá lo adoraba. Los miércoles se quedaba con ella, mientras Patricia y yo íbamos a reuniones de ancianos, y esos eran los momentos más felices de ambos. Los domingos después de las reuniones, toda la familia se juntaba en casa de mis papás. Mi mamá cocinaba pozole, birria, mole, comidas que tardaba horas en preparar. La mesa siempre estaba llena y mis papás, Patricia y yo, mi hermana con su familia, y a veces otros hermanos de la congregación. Esteban siempre se sentaba junto a su abuela. Ella le contaba historias bíblicas con una pasión que mantenía al niño fascinado. Su favorita era la de José y sus hermanos. Cuando sea grande, quiero servir a Jehová como José, le decía Esteban a su abuela. Mi relación con mi mamá era muy especial. No solo era mi madre, era mi mejor amiga. Cuando tenía problemas en la congregación, hablaba con ella. Cuando Patricia y yo discutíamos, ella me daba consejos.
Los miércoles por la tarde, después de las reuniones de ancianos, pasaba por su casa solo para platicar. Rafael, me decía, eres el hijo que toda madre quisiera tener. Jehová va a usarte para hacer cosas grandes. La vida tenía sentido, tenía propósito, éramos felices. ¿Cómo iba a saber que todo eso se iba a acabar de la peor manera posible? Los años 90 fueron probablemente los mejores de mi vida. Todo estaba en su lugar correcto, como si fuéramos la familia perfecta que aparece en las revistas de la Watchtower. Como anciano, tenía responsabilidades que me gustaban mucho. Ayudaba a matrimonios con problemas, daba consejos a jóvenes que tenían dudas, dirigía estudios bíblicos. En el circuito me conocían como alguien que sabía escuchar y que podía ayudar a las parejas más problemáticas. Patricia había llegado a pionera especial, que son 120 horas mensuales de predicación. Era muy buena en lo que hacía, siempre. Estaba bien vestida, siempre con buena actitud, siempre dispuesta a ayudar a las hermanas más jóvenes. Dirigía estudios bíblicos con varias mujeres del barrio, y muchas se bautizaron. Esteban era nuestra alegría. A los 10 años ya participaba en la escuela del ministerio teocrático, daba presentaciones que impresionaban a todos por lo bien preparadas que estaban. Era inteligente, carismático, y tenía algo especial que hacía pensar que iba a ser alguien importante en la organización. Los fines de semana teníamos una rutina que nos encantaba. Los viernes íbamos a la reunión de servicio, donde planificábamos la predicación del sábado. Los sábados salíamos en servicio del campo los tres. Juntos, éramos un equipo que funcionaba muy bien, pero los domingos eran lo mejor. Después de las reuniones, nos íbamos todos a casa de mis papás. Mi mamá preparaba comidas increíbles: mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano que todavía estaban calientes cuando llegaban a la mesa. Durante esos almuerzos, Esteban se pegaba a su abuela como chicle. Ella le contaba historias bíblicas con tanto drama que hasta nosotros los adultos nos quedábamos escuchando. Su favorita era la de José, y mi mamá la contaba como si fuera una telenovela. Abuela, le decía Esteban después de cada historia, cuando sea grande quiero servir a Jehová como José. Mi nieto va a ser un gigante espiritual, nos decía mi mamá después, cuando Esteban se iba a jugar. Jehová tiene planes especiales para ese niño. Mi relación con mi mamá, durante esos años, era extraordinaria. Era mi confidente, mi consejera, mi mejor amiga. Cuando tenía dudas sobre algún caso en la congregación, le preguntaba a ella. Cuando Patricia y yo teníamos problemas, mi mamá siempre sabía qué decir. Los miércoles por la tarde, después de las reuniones de ancianos, pasaba por su casa. Nos sentábamos en su cocina, tomando café de olla con galletas de avena, y hablábamos de todo: la congregación, la familia, las profecías, los planes de Jehová. Rafael, me decía, eres exactamente el hijo que pedí en mis oraciones. Inteligente, espiritual, buen esposo, buen padre. Jehová te va a usar para hacer cosas importantes. Esas palabras me llenaban de alegría. La aprobación de mi mamá significaba más para mí que cualquier nombramiento en la congregación. Todo tenía ritmo perfecto. Sabíamos qué esperarnos cada día, cada semana, cada año. Teníamos planes, sueños, esperanzas. No tenía idea de que todo se iba a derrumbar tan rápido. Marzo de 2008. Esteban tenía 18 años y acababa de graduarse de la preparatoria. Había decidido no ir a la universidad para dedicarse a ser pionero regular. Patricia y yo estábamos orgullosos, era exactamente lo que esperábamos de él. Ese martes por la tarde, Esteban salió con un grupo de jóvenes de la congregación para hacer visitas de vuelta a personas interesadas. Era algo normal, lo habíamos hecho cientos de veces. A las 7 de la noche, cuando ya debería haber llegado, sonó el teléfono. ¿Es usted Rafael Mendoza, padre de Esteban Rafael Mendoza? Sí, soy yo. ¿Qué pasa, señor? Necesita venir inmediatamente al hospital civil. Su hijo tuvo un accidente muy grave. Esas palabras cambiaron mi vida para siempre. Llegamos al hospital y nos dijeron que Esteban había sufrido traumatismo craneoencefálico severo.
El auto donde iba con otros 3 jóvenes de la congregación había sido impactado por un conductor borracho. Los otros muchachos tuvieron heridas menores, pero mi hijo estaba luchando por su vida. Durante 3 días, Patricia y yo no nos movimos del hospital. Mi mamá venía todos los días con comida que nadie quería comer. La congregación entera estaba orando por Esteban. Los ancianos organizaron vigilias de oración. Jehová va a sanar a Esteban, me decía mi mamá cada vez que me veía llorar. Tienes que tener fe, mijo. Jehová escucha las oraciones. Yo quería creer eso con todas mis fuerzas. Había visto milagros antes. Había conocido hermanos que se recuperaron de enfermedades terminales después de mucha oración. Pero el 4.º día, a las 6:23 de la mañana, mientras Patricia sostenía una mano de Esteban y yo la otra, las máquinas dejaron de hacer ruido. Mi hijo había muerto. Los días después del funeral fueron terribles. La congregación nos trajo comida, nos visitó, nos consoló. Pero yo tenía preguntas que no me dejaban dormir. ¿Por qué Jehová permitió que un joven dedicado a su servicio muriera así? ¿Por qué las oraciones de toda una congregación no fueron suficientes para salvarlo? ¿Por qué un borracho puede matar a un siervo de Dios y él sigue vivo? Cuando le pregunté esto a los ancianos que vinieron a visitarnos, me dieron las respuestas de siempre. Los caminos de Jehová son misteriosos. Esteban está descansando hasta la resurrección. Su muerte puede dar testimonio a otros. Pero esas respuestas ya no me convencían. No explicaban por qué me dolía tanto el pecho que a veces no podía respirar. Fue entonces cuando cometí mi primer error. Empecé a buscar respuestas en libros que no estaban en nuestra biblioteca aprobada. ¿Quieren saber qué pasó después? Sigan conmigo, porque lo que viene explica cómo una tragedia familiar puede destruir toda una vida. Los meses después de la muerte de Esteban fueron muy difíciles. Patricia y yo lidiamos con el dolor de maneras completamente diferentes. Ella se metió más en las actividades de la congregación, aumentó sus horas de predicación, se apuntó a más estudios bíblicos, buscaba mantenerse ocupada con cosas espirituales. Para ella, la muerte de Esteban era una prueba que debía fortalecer nuestra fe, no debilitarla. Pero yo no podía encontrar esa paz. Durante las reuniones, cuando escuchaba charlas sobre el amor de Jehová y su protección a los justos, una voz en mi cabeza preguntaba, ¿entonces por qué murió Esteban? Mi mamá se dio cuenta de mi cambio casi inmediatamente. Las madres tienen esa intuición especial. Rafael, me dijo durante una de nuestras pláticas de los miércoles, estás perdiendo tu alegría espiritual. Entiendo tu dolor, mijo, pero no puedes dejar que la muerte de Esteban destruya tu fe. Mamá, le dije con más honestidad de la que había mostrado a cualquier otra persona, no estoy perdiendo mi fe en Dios, pero sí tengo preguntas sobre cosas que siempre acepté sin cuestionar. Su cara cambió inmediatamente. Era preocupación de madre mezclada con alarma espiritual. ¿Qué tipo de preguntas, Rafael? Como por qué un Dios amoroso permite que niños inocentes mueran mientras criminales viven décadas. Como por qué las oraciones de toda una congregación no fueron suficientes para salvar a un joven que dedicaba su vida a servir a Jehová. Mi mamá se quedó callada varios minutos. Estaba luchando entre consolarme como madre y corregirme como testigo de Jehová. Mijo, me dijo finalmente, hay preguntas que los humanos no estamos destinados a entender. Jehová tiene razones que van más allá de lo que podemos comprender. Era la misma respuesta que había recibido de los ancianos, la misma que yo había dado a otras familias cuando era consejero, pero ahora, desde el otro lado del dolor, esa respuesta se sentía vacía. Fue entonces cuando empecé a buscar libros fuera de nuestra biblioteca aprobada. Empecé con textos sobre el sufrimiento en la filosofía cristiana, después me fui a estudios históricos sobre religiones, y eventualmente llegué a análisis sobre organizaciones religiosas autoritarias. No estaba tratando de destruir mi fe, estaba tratando de fortalecerla con un entendimiento más profundo. Pero lo que descubrí en esos libros empezó a crear grietas en creencias que había tenido toda mi vida. Leí sobre familias que perdieron seres queridos por rechazar transfusiones de sangre,
solo para que años después la organización cambiara su posición. Leí sobre fechas proféticas que fallaron, sobre cambios doctrinales que afectaron millones de vidas. Cada libro creaba más preguntas, y cada pregunta me alejaba más de las respuestas simples que había aceptado durante 46 años. Patricia empezó a anotar los libros en mi estudio. Los títulos no aparecían en nuestras publicaciones aprobadas, y algunos eran claramente críticos hacia organizaciones religiosas. Rafael, me dijo una noche, ¿qué estás leyendo? Estos libros no te van a ayudar, van a envenenar tu mente contra la verdad. Patricia, necesito entender por qué pasó lo que pasó. Necesito respuestas reales, no solo frases de las revistas. Las respuestas reales están en la Biblia y en las publicaciones, me contestó. Todo lo demás es sabiduría del mundo. Esa conversación fue la primera de muchas que poco a poco crearon distancia entre nosotros. Pero fue mi mamá quien me dio el ultimátum. Rafael, me dijo durante una visita tensa, o regresas al camino correcto, o voy a tener que limitar nuestras conversaciones. No puedo dejar que tus dudas contaminen mi fe. En ese momento, entendí que había cruzado una línea invisible, y que ya no había regreso. Gracias por seguir conmigo hasta aquí. Sé que no es fácil escuchar estas cosas, pero necesito que sepan lo que viene después, porque es cuando todo se volvió realmente difícil. La persona que terminó acelerando mi caída fue alguien que genuinamente creía que me estaba salvando, Mario Castillo, el coordinador de la congregación y mi mentor espiritual durante años. Mario tenía 60 años y había sido anciano por más de 30. En todo el circuito lo conocían como el doctor espiritual, el hermano al que mandaban cuando alguien tenía problemas doctrinales serios. Tenía fama de poder restaurar a hermanos que se habían desviado. Los primeros meses después de la muerte de Esteban, Mario me dio espacio para hacer mi luto, pero cuando empezaron los rumores sobre mis lecturas cuestionables, él programó visitas regulares que rápidamente se convirtieron en interrogatorios. Rafael, hermano, me decía, entiendo tu dolor por Esteban, pero el dolor no puede llevarte a cuestionar las verdades que Jehová nos ha dado a través de su organización. Mario, le respondía, no estoy cuestionando a Jehová, estoy cuestionando interpretaciones humanas que han cambiado varias veces en la historia de la organización. ¿Y quién te enseñó a hacer esas distinciones? ¿De dónde vienen esas ideas sobre interpretaciones humanas? Era una pregunta trampa. Admitir que había leído literatura apóstata sería confesar rebeldía espiritual. Negar que tenía fuentes externas sería mentir descaradamente. Mario, durante 46 años he sido un estudiante diligente. He desarrollado habilidades de análisis, que ahora estoy aplicando a cuestiones que antes aceptaba por fe ciega. La fe no debe ser ciega, me contestó, pero tampoco debe ser arrogante. Cuando empezamos a pensar que sabemos más que el esclavo fiel y discreto, estamos cayendo en el mismo error de Satanás. Esa comparación me dolió mucho. En una frase, Mario había equiparado mis preguntas honestas con la rebelión satánica. Las visitas se volvieron más frecuentes y confrontacionales. Mario traía a otros ancianos como testigos, citaba publicaciones que condenaban el pensamiento independiente, y gradualmente construía un expediente sobre mi condición espiritual deteriorada. Patricia empezó a reportarle a Mario sobre los libros que encontraba en casa, sobre nuestras conversaciones, sobre mi actitud en las reuniones. No lo hacía por maldad, realmente creía que estaba ayudando a salvar mi alma. Mi mamá también se convirtió en una fuente de información. En sus conversaciones con Mario, expresaba sus preocupaciones sobre mi cambio de actitud. Tu mamá está muy preocupada, me decía Mario. Dice que ya no eres el mismo Rafael que crió en la verdad. Dice que estás amargado, cuestionador, resistente al consejo. Mi mamá tiene derecho a preocuparse, le respondí, pero mis preguntas vienen de un deseo genuino de entender verdades más profundas. Rafael, la verdad más profunda es la sumisión a los arreglos de Jehová. Cuando empezamos a elevar nuestro entendimiento por encima de la organización, nos convertimos en nuestros propios dioses. Finalmente Mario puso todas las cartas sobre la mesa. Rafael, tienes dos opciones.
reconoces que el dolor te llevó por un camino peligroso, destruyes esos libros apóstatas, y te sometes a supervisión espiritual, o continúas en tu rebelión y enfrentas las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Las que vienen cuando alguien elige la sabiduría del mundo por encima de la sabiduría de Jehová. En ese momento supe que mi tiempo como testigo de Jehová se estaba acabando, y que iba a perder todo, mi posición, mi comunidad, y lo más doloroso, mi familia. Los meses antes del comité judicial fueron los peores de mi vida. La presión venía de todos lados, pero lo más difícil era ver cómo las personas que más amaba me estaban convirtiendo en enemigo. Patricia había empezado a tratarme como si fuera un extraño. Ya no hablábamos de mis dudas o mis libros, solo conversaciones superficiales sobre las cosas de la casa, como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de esposos que habían estado casados 30 años. Rafael, me dijo una noche mientras preparaba la cena, necesitas decidir si quieres salvar nuestro matrimonio o si quieres destruir todo por estas ideas que tienes. Patricia, no son solo ideas, son preguntas legítimas que cualquier persona pensante se haría después de lo que vivimos. Cualquier persona que no tenga fe verdadera, me contestó sin mirarme. Los que tenemos fe confiamos en Jehová, incluso cuando no entendemos. Mi mamá había empezado a limitar nuestras conversaciones como había prometido. Nuestros miércoles se volvieron breves, formales, solo preguntas sobre mi salud y el trabajo, evitando cualquier tema espiritual. ¿Cómo te sientes, mijo? Bien, mamá, ¿y tú? Bien, gracias a Jehová. ¿Y el trabajo? Todo normal. ¿Qué era? Bueno, no te quito más tiempo. Esas conversaciones me rompían el corazón. Podía ver el dolor en sus ojos, su deseo de abrazarme como había hecho toda mi vida, pero también su miedo de que mis ideas peligrosas contaminaran su fe. En la congregación, mi situación se había vuelto el secreto que todos sabían. Los hermanos que antes me buscaban para consejo ahora me saludaban con cortesía distante. Las familias que nos invitaban a cenas dejaron de hacerlo. Pero lo más doloroso vino después, cuando descubrí hasta dónde había llegado la traición. Una tarde, mientras Patricia estaba en una reunión, decidí organizar mi estudio para prepararme para el comité judicial que sabía que venía. Fue entonces que encontré un sobre Manila escondido detrás de mis libros. Adentro había documentos que me destruyeron. Primero, una carta de 4 páginas, escrita por Patricia para Mario Castillo, detallando cada libro que había encontrado, cada conversación que habíamos tenido sobre mis dudas, cada momento en que había expresado críticas. La carta incluía fechas específicas, citas textuales de cosas que había dicho en la privacidad de nuestro hogar. Mi esposo se ha vuelto amargado desde la muerte de nuestro hijo, escribía Patricia. Ya no es el hombre espiritual con quien me casé, temo que si no recibe ayuda pronto, su apostasía será irreversible. Pero había más. También había una lista, escrita por Patricia titulada Cambios preocupantes en Rafael, que incluía cosas como: ya no ora antes de las comidas con la misma convicción, ha cuestionado la doctrina de las transfusiones de sangre, expresó dudas sobre 1914, dijo que la organización había cometido errores, leí libros no aprobados. Cada ítem era un momento íntimo de nuestro matrimonio convertido en evidencia para mi juicio. Pero lo que me terminó de quebrar fue encontrar una segunda carta, escrita por mi propia madre. Estimado hermano Castillo, empezaba, como madre de Rafael, siento la obligación de informarle sobre comportamientos que he observado en mi hijo que me preocupan. La carta detallaba nuestras conversaciones de los miércoles, citaba preguntas específicas que había hecho, describía mi actitud cambiada, y expresaba temor de que mi apostasía influyera en otros. Mi hijo ya no es el hombre que crié en la verdad, escribía. Se ha vuelto argumentativo y resistente a la autoridad. Creo que necesita disciplina firme antes de que sea demasiado tarde. Al final, había una frase que me atravesó: si es necesario expulsarlo para proteger a la congregación, apoyo completamente esa decisión. Ahí estaba mi propia madre autorizando que me quitaran todo lo que había valorado en la vida. Esa noche confronté a Patricia con las cartas. ¿Cuánto tiempo llevas reportando nuestras conversaciones privadas? Rafael,
No, es reportar. Es mi obligación como esposa cristiana informar sobre comportamiento apóstata. Patricia, llevamos 30 años casados. Llevábamos, me corrigió. Era tu esposa tratando de salvarte de ti mismo. La palabra llevábamos me golpeó como una cachetada. En una palabra, Patricia había confirmado que nuestro matrimonio había terminado. 3 días después, recibí la citación oficial para el comité judicial. Antes del comité judicial final, Mario implementó lo que llamaba programa de restauración intensiva. Eran reuniones semanales obligatorias donde me sometían a sesiones de estudio, dirigido con varios ancianos, supuestamente para corregir mi pensamiento desviado. Estas reuniones eran los jueves por la noche en una sala trasera del Salón del Reino, después de que todos se habían ido. Mario siempre estaba ahí, con 2 o 3 ancianos más que funcionaban como testigos. Rafael, empezaba Mario cada sesión, vamos a repasar algunas verdades fundamentales que parece que has olvidado. Siempre era lo mismo. Primero me mostraban citas de publicaciones que condenaban el pensamiento independiente. Después me pedían que explicara cómo mis preguntas encajaban en esas descripciones de apostasía. Al final me daban la oportunidad de confesar mis errores y comprometerme a destruir todo el material peligroso. Hermano Rafael, me decía Joaquín Herrera, hemos identificado por lo menos 12 áreas donde sus preguntas demuestran un espíritu crítico hacia la organización. ¿Está preparado para reconocer estos errores? Joaquín, las preguntas no son errores, las preguntas son herramientas que Dios nos dio para buscar la verdad. ¿Y quién determina qué es la verdad? Preguntaba Mario, usted con 46 años de experiencia humana, o el esclavo fiel y discreto con más de 100 años de dirección divina. Era un argumento circular perfecto. Cualquier pregunta era evidencia de orgullo. Cualquier duda era prueba de apostasía. Cualquier información externa era traición. Durante una sesión, Mario sacó una lista de todos los libros que Patricia había reportado. La lista incluía títulos sobre filosofía cristiana, historia de religiones, psicología de grupos autoritarios. Rafael, esta es la biblioteca de un apóstata, dijo poniendo la lista sobre la mesa. Ningún testigo fiel necesita leer esto. Todo lo que necesitamos está en la Biblia y en nuestras publicaciones. Mario, varios de esos libros están escritos por eruditos cristianos respetados. No son material anticristiano. ¿Y qué te hace pensar que necesitas análisis académicos cuando tienes la dirección del Espíritu Santo a través de la organización? Preguntó David Moreno. Esa pregunta resumía toda la mentalidad que había empezado a rechazar. La idea de que el pensamiento crítico era peligroso cuando tienes autoridad religiosa. David, le dije, Hechos las 5:11 de la tarde, elogia a los bereanos por examinar las escrituras para verificar si lo que les enseñaban era verdad. No fueron condenados por pensamiento independiente, pero los bereanos no tenían el esclavo fiel y discreto, replicó Mario. Nosotros estamos en los últimos días, con una organización que ha sido refinada durante más de un siglo. Cada respuesta que daba era redirigida hacia la autoridad de la organización. Cada pregunta era etiquetada como rebeldía. Cada ejemplo bíblico era reinterpretado para apoyar obediencia ciega. Después de 8 semanas, Mario llegó al punto final. Rafael, has tenido múltiples oportunidades de reconocer tus errores. Has rechazado el consejo de los ancianos, has continuado leyendo literatura apóstata, y has persistido en un espíritu crítico. Mario, he respondido honestamente a todas sus preguntas y he explicado las razones detrás de mis dudas. El solo hecho de que mantengas estas dudas está causando división. Tu esposa está sufriendo, tu madre está preocupada, los hermanos más jóvenes podrían verse influenciados. ¿Qué quieren que haga? Que reconozcas por escrito que has adoptado un espíritu apóstata, que destruyas todo el material no autorizado, que te sometas a supervisión continua, y que nunca más expreses dudas sobre ninguna enseñanza. Y si no acepto, entonces formaremos un comité judicial, para determinar si ameritas expulsión. Ahí estaba el ultimátum final, sumisión total o pérdida total. Esa noche, manejando a casa,
supe que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de mi vida. Durante las semanas antes del comité judicial, Patricia había estado actuando muy rara. Llegaba tarde de las reuniones, tenía conversaciones telefónicas que terminaban cuando yo entraba al cuarto, evitaba cualquier discusión sobre el futuro. Una tarde de jueves, mientras ella estaba en una reunión de hermanas, decidí organizar mi estudio para preparar mi defensa. Sabía que tenía que presentar mis posiciones de manera clara, demostrando que mis preguntas venían de un deseo genuino de entender la verdad. Fue mientras movía libros que encontré ese sobre Manila escondido, detrás de mis concordancias. Mi nombre estaba escrito con la letra de Patricia. Ya les conté sobre las cartas que encontré adentro la de Patricia, detallando cada libro, cada conversación, cada momento en que había expresado críticas, y la de mi mamá autorizando mi expulsión si era necesario. Pero había algo más que no les mencioné antes. También había fotografías. Patricia había estado documentando mi comportamiento apóstata tomando fotos de mi escritorio que mostraban los títulos de libros que consideraba evidencia, y había una lista escrita a mano por Patricia, titulada Evidencia de apostasía, de Rafael, que incluía cosas como 27 de marzo cuestionó la doctrina de 1914, durante la cena 15 de abril expresó dudas sobre las transfusiones de sangre 3 de mayo, dijo que la organización había cometido errores históricos 22 de mayo. Encontré libro crítico sobre control mental religioso. Cada fecha representaba un momento íntimo de nuestro matrimonio convertido en evidencia criminal. Lo más doloroso era una nota al final escrita por mi mamá. Si mi hijo continúa en este camino de rebeldía, prefiero perderlo temporalmente en esta vida con la esperanza de recuperarlo en la resurrección, que permitir que su apostasía destruya la fe de otros. Cuando Patricia llegó esa noche, la confronté con todo. ¿Cuánto tiempo llevas documentando nuestras conversaciones privadas? Ella me miró sin culpa, casi con orgullo. Rafael, no estoy documentando, estoy cumpliendo mi obligación cristiana de reportar apostasía. ¿Apostasía? ¿Hacer preguntas sobre la muerte de nuestro hijo es apostasía? Hacer preguntas está bien, me contestó fríamente, pero buscar respuestas fuera de la organización y expresar dudas sobre verdades establecidas, eso sí es apostasía. Patricia, llevamos 30 años casados, hemos compartido todo, llevábamos 30 años casados. Me corrigió, era tu esposa tratando de salvarte, pero si eliges la apostasía por encima de tu familia, esa es tu decisión. ¿Y mi mamá? ¿También ella prefiere la organización a su propio hijo? Tu mamá te ama, pero ama más a Jehová, y sabe que a veces el amor requiere decisiones difíciles. Esa noche dormí en el sofá, sabiendo que mi matrimonio había terminado y que mi mamá había elegido su religión por encima de mí. 3 días después llegó la citación oficial para el comité judicial. Los días antes del comité judicial fueron los más solitarios de mi vida. Me encontré completamente aislado de todas las relaciones que habían definido mi existencia durante 46 años. Patricia había empezado los trámites de divorcio. Cada día empacaba más cosas y las llevaba a casa de su hermana. La casa que habíamos compartido durante décadas se sentía como un museo lleno de recuerdos de una vida que ya no existía. Mi mamá había dejado de contestar mis llamadas. Cuando intenté visitarla, encontré la puerta cerrada aunque sabía que estaba adentro. Los miércoles que habían sido sagrados para nuestras pláticas ahora pasaban en silencio. En la congregación se había corrido la voz de que enfrentaría un comité judicial por apostasía. Los hermanos que antes me saludaban con cariño ahora evitaban mirarme. Las familias que habían sido nuestros amigos durante décadas actuaban como si fuera invisible. El trabajo se convirtió en mi único refugio, pero incluso ahí la soledad me seguía. Durante los breaks, mientras mis compañeros hablaban de sus familias, yo no tenía nada que compartir. Los fines de semana eran lo peor. Antes estaban llenos de actividades congregacionales y reuniones familiares. Ahora se extendían como desiertos emocionales. No había nadie con quien compartir mis miedos sobre el futuro, nadie que me consolara, nadie que me confirmara que no me había vuelto loco por hacer preguntas legítimas. Una noche,
Caminando por las calles de Guadalajara sin rumbo, me detuve. Frente a un puente, por primera vez en mi vida, entendí que podía llevar a alguien a considerar el suicidio. Esteban, le dije a mi hijo muerto, no sé si tu muerte fue parte de un plan o simplemente un accidente horrible, pero me ha costado todo lo que amaba. Espero que donde estés, entiendas que todo lo que he hecho ha sido por amor a la verdad. Esa oración me salvó. Me di cuenta de que suicidarme sería traicionar la memoria de mi hijo y confirmar todos los juicios negativos sobre mi condición espiritual. En lugar de eso, decidí prepararme para el comité judicial con dignidad. Si me iban a expulsar, por lo menos iba a defender mis posiciones con honestidad. Pasé días organizando mis argumentos, preparando citas bíblicas, documentando las inconsistencias que había identificado. No tenía esperanza de convencer al comité, sabía que la decisión ya estaba tomada, pero tenía que mantener mi integridad hasta el final. La noche antes del comité, escribí una carta para mi mamá que nunca envié. Mamá querida, mañana, probablemente seré expulsado. Quiero que sepas que mis preguntas nunca fueron un rechazo de Dios, sino una búsqueda desesperada de entender por qué perdí a mi hijo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y el dolor más grande ha sido perderte a ti. Espero que algún día puedas entender que actué por conciencia, no por rebeldía. Esa carta se quedó en mi escritorio durante años, como testimonio del amor filial que había sido sacrificado. El comité judicial se llevó a cabo un martes 15 de septiembre de 2009, en la misma sala donde había pasado tantas horas felices, en reuniones de ancianos. Los 3 ancianos estaban sentados detrás de una mesa, Mario Castillo como presidente, David Moreno y Joaquín Herrera como testigos. Yo me senté solo frente a ellos, sintiendo el peso de esa configuración que me convertía en el acusado. Hermano Rafael Mendoza, empezó Mario con solemnidad. Este comité ha sido formado para investigar acusaciones de apostasía. ¿Entiende la seriedad de estas acusaciones? Entiendo que ustedes consideran que mis preguntas son apostasía. Yo las considero la búsqueda legítima de un cristiano que trata de reconciliar su fe con experiencias dolorosas. Rafael, intervino David, la apostasía no es solo preguntas, es la actitud del corazón, y su actitud hacia la organización ha sido crítica y rebelde. ¿Basado en qué evidencia? Mario abrió una carpeta gruesa con las cartas de Patricia y mi mamá, junto con notas de nuestras sesiones de restauración. Tenemos múltiples testimonios de que usted ha expresado dudas sobre doctrinas fundamentales, ha leído literatura apóstata y ha resistido el consejo de los ancianos. Mario, durante 46 años he sido un estudiante diligente, he servido como anciano, he ayudado a restaurar hermanos, he dado charlas públicas. ¿Realmente creen que todo eso se invalida porque ahora tengo preguntas? Se invalida cuando esas preguntas se convierten en críticas hacia el esclavo fiel y discreto, respondió Joaquín, y cuando están basadas en fuentes apóstatas. ¿Pueden darme un ejemplo de alguna crítica pública? Los 3 se miraron antes de que Mario respondiera. Su esposa y su madre han reportado conversaciones donde cuestionó transfusiones de sangre, expresó dudas sobre fechas proféticas, y sugirió que la organización había cometido errores. Esas eran conversaciones privadas con mi familia. No estaba tratando de influenciar a otros o causar división. Rafael, dijo David con tristeza, cuando un anciano de su experiencia expresa dudas, siempre tiene potencial de influenciar a otros, sin importar si las conversaciones son privadas. Durante las siguientes 2 horas, repasaron cada aspecto de mis transgresiones, citaron textos sobre obediencia, referencias de publicaciones que condenaban pensamiento independiente, ejemplos de hermanos restaurados después de abandonar actitudes apóstatas. Yo respondí con argumentos bíblicos, con ejemplos de periodos cuando hacer preguntas había sido elogiado, y con la simple declaración de que mi conciencia no me permitía fingir certeza donde tenía dudas genuinas. Hermanos, les dije en mis comentarios finales, si ser honesto sobre mis preguntas es apostasía, entonces prefiero ser considerado apóstata que vivir una mentira. No puedo traicionar mi conciencia para mantener mi posición. Rafael, me respondió Mario,
Esa actitud es exactamente la evidencia de apostasía que necesitábamos. Está eligiendo su sabiduría por encima de la organización. Estoy eligiendo honestidad intelectual por encima de conformidad forzada. Después de pedirme que saliera para sus deliberaciones, tardaron menos de 15 minutos en decidir. Cuando me llamaron de vuelta, Mario pronunció las palabras que cambiarían mi vida. Rafael Mendoza, este comité ha determinado que mantiene una actitud apóstata sin arrepentimiento y representa un peligro para la congregación. Por lo tanto, está siendo expulsado de los testigos de Jehová, efectivo inmediatamente. 46 años de vida religiosa terminaron con esa frase. La notificación de mi expulsión fue anunciada desde la plataforma. La siguiente reunión de jueves. Aunque no estuve presente, los expulsados no pueden asistir. Patricia me contó después lo que pasó. Rafael Mendoza ya no es uno de los testigos de Jehová, había anunciado Mario con voz fría. Los hermanos deben limitar su asociación con él según las instrucciones bíblicas. Patricia me dijo que el silencio en el salón había sido total. Solo el peso colectivo de una comunidad procesando que uno de sus antiguos ancianos había sido marcado como peligroso. ¿Cómo reaccionó mi mamá?, le pregunté. Lloró, me respondió Patricia. Lloró, pero no se movió, y después, cuando las hermanas la consolaron, dijo que había perdido a su hijo por su propia rebeldía, pero que confiaba en que Jehová haría lo mejor si él se arrepentía genuinamente. Esas palabras me dolieron más que el anuncio oficial. Para mi mamá, yo había muerto espiritualmente, y cualquier reconciliación dependía de mi capitulación total. Los días siguientes fueron una pérdida sistemática de todo lo que había definido mi identidad. Patricia terminó de empacar, y me entregó los papeles de divorcio. La casa se convirtió en un espacio extraño, lleno de habitaciones vacías y recuerdos dolorosos. Pero la pérdida más devastadora fue confirmar que mi mamá había decidido implementar completamente la desasociación. Una tarde, desesperado por el aislamiento, fui a su casa y toqué la puerta como había hecho miles de veces. La puerta se abrió solo unos centímetros, lo suficiente para que me viera pero no para entrar. Mamá, le dije, soy tu hijo, necesito hablar contigo. Rafael, me respondió con voz quebrada pero firme, ya no puedo hablarte. ¿Sabes por qué? Mamá, por favor, solo 5 minutos, solo para explicarte. No, me interrumpió, y sexta lágrimas en sus mejillas. Sí, realmente me amas, si realmente quieres hablar conmigo, sabes lo que tienes que hacer. Regresa a la verdad, arrepiéntete, y después podremos hablar todo lo que quieras. La puerta se cerró suavemente pero definitivamente, y supe que había perdido a mi mamá de la misma manera que había perdido a mi hijo, súbitamente, sin preparación, sin oportunidad de despedida. Esa noche, sentado en mi cocina vacía con café que se enfriaba, tomé una decisión que cambiaría los siguientes 15 años, me iría de Guadalajara. No podía vivir en una ciudad donde cada esquina me recordaba lo que había perdido, donde cada rostro familiar representaba una relación cortada por decreto religioso. Vendí la casa, vendí la mayoría de mis cosas, y con ese dinero me mudé a Tijuana. Era una ciudad donde podría empezar de nuevo, donde nadie conocía mi historia, donde podría construir una nueva identidad sin estar definido por lo que había perdido. Pero incluso en Tijuana, a 2000 kilómetros de distancia, la ausencia de mi mamá era una herida que nunca sanaba. Cada día era una oportunidad perdida de abrazarla. Cada feriado un recordatorio de tradiciones destruidas. Cada cumpleaños un marcador de tiempo perdido que nunca recuperaríamos. Durante 15 años mantuve la esperanza secreta de que algún día mi mamá me buscaría, que su amor maternal sería más fuerte que su lealtad organizacional. Le escribí cartas que nunca envié, practiqué conversaciones que nunca tendríamos, soñé con reconciliaciones que nunca llegaron, pero la llamada que finalmente recibí no fue la que había esperado. Los 15 años que pasé en Tijuana fueron un proceso lento de reconstruir una identidad completamente nueva, después de perder todo lo que había definido mi existencia durante 46 años. Los primeros meses fueron terribles. Tijuana es una ciudad llena de contrastes, vibrante y desolada,
esperanzadora y desesperante. Un lugar donde miles vienen a empezar de nuevo o a perderse definitivamente. Yo no sabía en cuál categoría encajaba. Encontré trabajo como supervisor en una maquiladora, una posición que pagaba lo suficiente para un apartamento pequeño pero decente en el centro. Mis compañeros eran amables, pero yo había perdido la habilidad de formar amistades genuinas. Décadas de vida congregacional me habían condicionado a basar relaciones en creencias compartidas, y ahora no sabía cómo conectar con personas normales. Los fines de semana eran especialmente duros. En Guadalajara, mis sábados y domingos habían estado estructurados alrededor de actividades congregacionales. En Tijuana tenía una libertad que no sabía cómo usar. Caminaba por las calles, visitaba mercados, me sentaba en parques, pero todo se sentía vacío, sin propósito. Durante los primeros 5 años mantuve la esperanza de que mi situación fuera temporal. Pensaba que eventualmente encontraría una manera de reconciliarme con mi mamá sin traicionar mi conciencia, que Patricia tal vez recordaría los buenos años, que la organización podría mostrar misericordia, pero conforme los años pasaban, sin ninguna señal de cambio, gradualmente comencé a aceptar que mi exilio era permanente. Desarrollé nuevas rutinas que me ayudaban a estructurar mi vida sin el marco religioso que había perdido. Los martes tomaba clases de inglés en un centro comunitario. Los jueves participaba en un grupo de lectura en una librería donde discutíamos novelas y ensayos filosóficos. Los sábados hacía trabajo voluntario en un comedor comunitario. Estas actividades no reemplazaron la sensación de propósito trascendente que había tenido como testigo, pero me dieron estructura y me conectaron con personas que valoraban la compasión sin requerir conformidad doctrinal. Con el tiempo formé amistades genuinas. María Elena, una compañera de trabajo que había perdido a su esposo joven, entendía la soledad sin necesidad de explicaciones. Roberto, el coordinador del comedor, compartía mi interés en ayudar a personas marginadas. Carmen, el nombre me dolía cada vez, era la bibliotecaria que dirigía nuestro grupo de lectura y tenía esa sabiduría tranquila que me recordaba lo mejor de la espiritualidad sin la toxicidad del control. Pero incluso con estas nuevas relaciones, siempre había una parte de mí que permanecía aislada. No podía hablar sobre mi familia porque explicar por qué no tenía contacto con mi mamá requería contar una historia que la mayoría encontraba incomprensible. ¿Cómo explicas que tu madre eligió su religión por encima de su hijo? Cada año, el Día de las Madres era brutal. Veía comerciales sobre celebrar a las madres. Escuchaba a compañeros hablar sobre sus planes familiares. Observaba familias en restaurantes y sentía como si tuviera un hoyo en el pecho. Durante esos días me permitía fantasear sobre llamar a mi mamá. Imaginaba escuchar su voz después de años, imaginaba que el tiempo había suavizado su posición, imaginaba que el amor maternal había vencido a la lealtad organizacional, pero nunca hice esas llamadas. Sabía que sería más doloroso escuchar su rechazo directo que vivir con esperanza, sin importar cuán irreal fuera. A los 10 años de exilio comencé a aceptar que mi mamá probablemente moriría sin que nos reconciliáramos. La idea me aterrorizaba, pero me forzó a encontrar maneras de honrar su memoria mientras aún vivía. Comencé a cocinar las recetas que me había enseñado, mantuve tradiciones familiares que podía celebrar en soledad, traté de vivir con la integridad moral que me había inculcado. Pero nada me preparó para la llamada que recibí el 8 de abril de 2021. El 8 de abril de 2021, mientras trabajaba desde casa por la pandemia, recibí un mensaje de Facebook de alguien llamado Aurelio Hernández. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo hasta que sexta la foto de perfil era don Aurelio, el vecino de al lado de la casa donde crecí en Guadalajara. Rafael, perdón por escribirte así después de tantos años, pero creo que debes saber algo importante. Tu mamá falleció en enero, murió de cáncer, pero se fue preguntando por ti hasta el final. Leí el mensaje 3 veces antes de que su significado penetrara en mi conciencia. Mi mamá había muerto, había estado muerta, durante 3 meses, y yo no tenía idea. Lo que siguió fue una cascada de emociones que no tengo palabras para describir. Primero choque,
la imposibilidad de procesar que la mujer que me dio vida ya no existía. Después dolor físico, como si alguien hubiera abierto mi pecho y arrancado mi corazón. Finalmente rabia, hacia la organización que hizo esto posible, hacia mi familia que permitió que muriera sin que yo supiera, hacia mí mismo por haber esperado tanto. Don Aurelio me contó los detalles por teléfono esa tarde. Mi mamá había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en octubre de 2020. La enfermedad progresó rápidamente, y para diciembre ya era claro que no había tratamiento. Murió el 15 de enero de 2021, en su casa, rodeada de hermanos de la congregación pero sin ninguno de sus familiares cercanos. Rafael, me dijo don Aurelio con tristeza, tu mamá preguntaba por ti constantemente durante sus últimos meses. Preguntaba si sabía algo de ti, si tenía noticias. Los hermanos le decían que tenía que mantener distancia, pero ella sufría mucho por eso. ¿Sufrió mucho físicamente?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Al final sí, el cáncer de páncreas es muy agresivo, pero creo que sufrió más emocionalmente por no poder hablar contigo. Esas palabras confirmaron lo que había temido durante 15 años, que la política de desasociación había torturado a mi mamá tanto como me había torturado a mí. Durante las siguientes semanas obtuve más detalles sobre los últimos años de Carmen. Había envejecido sola en la misma casa donde yo crecí. Patricia se había vuelto a casar y tenía nueva familia, pero mantenía contacto esporádico. Mi hermana Rosa la visitaba ocasionalmente, pero tenía su propia vida. Los hermanos habían sido amables, llevándole comida cuando estaba débil, acompañándola a citas médicas, pero nadie había podido reemplazar la relación que había perdido conmigo. Don Aurelio me contó que durante sus últimos días, cuando el dolor era controlado solo parcialmente, mi mamá había comenzado a hablar de mí como si fuera niño pequeño. Decía cosas como Rafael debe tener hambre, debería prepararle algo o Rafael va a llegar tarde de la escuela, necesito esperarlo, me explicó. Era como si en su mente confundida hubiera regresado a cuando eran felices juntos. Esa imagen de mi mamá muriendo mientras su mente la llevaba de vuelta a los días cuando yo era su hijo pequeño y ella era simplemente mi mamá, antes de que la religión se interpusiera entre nosotros, me rompió de maneras que no sabía que eran posibles, pero lo más devastador fue enterarme de que había intentado contactarme. Rafael, me dijo don Aurelio, tu mamá me pidió varias veces que tratara de encontrarte, especialmente durante sus últimos meses, cuando se dio cuenta de que se estaba muriendo, pero no sabía cómo ubicarte, solo sabía que estabas en Tijuana. Mi mamá había muerto queriendo hablar conmigo, pero sin saber cómo encontrarme. Llora, había estado viviendo a solo 2 horas de vuelo, completamente accesible si alguien hubiera hecho el esfuerzo mínimo de buscarme. Durante meses después de enterarme viví en un estado de luto sin resolución, de dolor sin cierre, de preguntas que nunca podrían ser respondidas. 3 semanas después de enterarme de la muerte de mi mamá, viajé a Guadalajara por primera vez en 15 años. Fue un viaje lleno de fantasmas. Cada calle me recordaba algún momento de mi infancia, cada esquina familiar me confrontaba con recuerdos de la vida que había perdido. Fui directamente al panteón donde habían enterrado a Carmen. Don Aurelio me había dado la ubicación exacta, y cuando finalmente encontré su tumba, me quebré completamente. Era una lápida simple con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una inscripción, esperando la resurrección en el paraíso terrenal. Incluso en la muerte, la ideología que nos había separado seguía definiéndola. Me quedé junto a su tumba 3 horas, hablándole como si pudiera escucharme. Le conté sobre mi vida en Tijuana, sobre las personas que había conocido, sobre las lecciones que había aprendido. Le pedí perdón por no haber encontrado manera de mantener contacto sin comprometerla. Le dije que la amaba más de lo que las palabras podían expresar. Mamá, le dije finalmente, espero que donde estés ahora, entiendas que nunca rechacé los valores que me enseñaste. Nunca rechacé la honestidad, la compasión, la integridad moral. Solo rechacé un sistema que me pedía traicionar mi conciencia. Esa conversación unilateral me dio el cierre que había necesitado durante 15 años.
Durante mi estancia intenté visitar a Patricia, esperando que después de tantos años, y la muerte de mi mamá, tal vez podríamos tener una conversación adulta sobre el pasado. Pero cuando llegué a su dirección, me encontré con la misma frialdad de hace década y media. Rafael, me dijo a través de la puerta parcialmente abierta, no puedo hablar contigo. ¿Sabes por qué, Patricia? Mi mamá murió. Solo quiero hablar sobre sus últimos años, sobre cómo estuvo. Tu mamá estaba en paz porque se mantuvo fiel a Jehová, incluso cuando eso significó perder a su hijo por su propia rebeldía. Esas palabras me confirmaron que no había habido sanación en mi antigua comunidad, solo endurecimiento de posiciones que ya habían causado tanto dolor. Pero mi viaje no fue completamente devastador. También me permitió reconectarme con Don Aurelio, quien se convirtió en un puente invaluable hacia la memoria de mi mamá. Me contó historias sobre sus últimos años que me ayudaron a entender que, a pesar de la separación, ella había mantenido su amor maternal intacto. Tu mamá guardaba todas tus fotografías, me contó. Las tenía en una caja especial. A veces las sacaba y las miraba durante horas, especialmente en tu cumpleaños. Esa imagen de mi mamá anciana mirando fotos de su hijo perdido me rompió el corazón, pero también me dio consuelo. Significaba que nunca me había olvidado, que el amor había persistido a pesar de la separación institucional. Hoy, a los 62 años, vivo con la paz que viene de haber honrado tanto a mi mamá como a mi propia conciencia. Sé que me amaba, y espero que también sepa que yo la amaba. Las circunstancias nos mantuvieron separados, pero el amor trasciende las políticas religiosas. Amigos que me han acompañado en este viaje doloroso, hemos llegado al final de una historia que me costó 62 años vivir y 15 años procesar completamente. Sí, han permanecido conmigo durante todo este relato, saben que no ha sido fácil de escuchar, y les aseguro que no fue fácil de vivir. Pero necesitaba compartir esto porque sé que hay miles de familias por todo el mundo viviendo esta misma separación cruel en este momento. Hay madres que están envejeciendo solas, preguntándose por hijos que las políticas religiosas mantienen alejados. Hay hijos que viven con el corazón partido, sabiendo que sus padres están sufriendo pero sin poder consolados. Hay familias completas destrozadas por diferencias doctrinales que no deberían tener el poder de destruir el amor. A todas esas personas les digo, no están solos. Su dolor es real, su amor es válido, y su búsqueda de verdad no es traición al amor familiar. Ahora necesito su ayuda para que esta historia llegue a quienes más la necesitan. Si creen que este mensaje puede ayudar a una familia que está pasando por una separación similar, les pido que compartan este video. Den like si piensan que es importante que estas historias sean contadas, porque solo hablando sobre este dolor podemos comenzar a sanarlo. Suscríbanse al canal para escuchar más historias como esta, porque aunque cada una es diferente, todas tienen algo en común. Hablan del precio terrible de permitir que instituciones religiosas se interpongan entre el amor familiar. Pero sobre todo, quiero escuchar de ustedes en los comentarios. ¿Han perdido contacto con familiares por diferencias religiosas? ¿Conocen a alguien que esté viviendo esta separación? ¿Qué les dirían a organizaciones religiosas que implementan políticas de desasociación tan extremas? Sus historias pueden ser exactamente lo que otra persona necesita leer para sentirse menos sola. También quiero hacer una pregunta específica. ¿Creen que debería haber intentado más activamente mantener contacto con mi mamá, incluso arriesgando causarle problemas? ¿O creen que respeté correctamente su decisión de mantener la separación? Para aquellos que están considerando regresar a organizaciones que los han expulsado solo para recuperar a sus familias, quiero decirles algo importante: solo ustedes pueden decidir si el precio de la conformidad vale la reconciliación familiar. Pero recuerden que las reuniones basadas en mentiras rara vez traen la paz que esperamos. Antes de despedirme, quiero dejarlos con las palabras que don Aurelio me dijo a Rafael: tu mamá te amó hasta el último día de su vida. Las reglas de la religión la mantuvieron separada de ti, pero el amor de madre nunca muere. Lleva eso contigo. Esas palabras me han dado paz,
y espero que también puedan dársela a otros que han perdido padres, madres, hijos, hermanos por políticas religiosas, que valoran la conformidad más que el amor. Recuerden, el amor verdadero trasciende todas las barreras humanas. Las instituciones pueden separar cuerpos, pero no pueden matar el amor que vive en nuestros corazones. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar una historia que necesitaba ser contada. Y por favor, abracen a sus familiares mientras puedan, porque nunca sabemos cuándo será la última oportunidad. Nos vemos en el próximo video. Mantengan vivo el amor, protejan a sus familias, y nunca permitan que nadie les diga que tienen que elegir entre la verdad y el amor. Hasta pronto, y que encuentren la paz que todos merecemos.